Sino exaltar el nombre del Señor como siempre. ¿Quién como Jehová? Y hoy leímos en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, que precisamente significa ¿quién como Jehová? Interesante, ¿verdad? ¿Quién como Jehová? Nadie como Él. Y cada vez que nos acercamos a la lectura de los profetas y nos encontramos escuchando tantos mensajes donde se trata de establecer una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, aduciendo que son como si fueran dos dioses diferentes, un Dios enojón y un Dios bondadoso, un Dios rencoroso y un Dios lleno de amor. ¿De dónde sacan este Dios que ha cambiado si nuestro Dios nunca cambia? Si Dios es el mismo, un Dios todopoderoso, siempre un Dios soberano que hace su voluntad, un Dios misericordioso a más no poder, y es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Y el mensaje de los profetas, aunque a algunos no les parezca, es un mensaje de amor. Es un mensaje de llamar al pueblo otra vez a volverse al Señor, al único verdadero Dios. Pero en aquel entonces, en los tiempos de los profetas, igual que ahora, al hombre no le gusta escuchar que tiene que humillarse ante el Señor. Al hombre no le gusta escuchar lo que tiene que hacer, de dejar sus ídolos, de dejar sus pecados, de arrepentirse, volverse a Dios amoroso, que lo recibirá con brazos abiertos. Y se les hace más fácil decir, es que es un Dios iracundo, es que es un Dios lleno de odio, un Dios que no perdona, y no es así. Miqueas, escrito hace, pues ¿qué será? Casi 2800 años, más de 2700 años, y el mensaje sigue tan actual como en aquellos tiempos. Miqueas habla al pueblo de Israel y les llama la atención, como todos los profetas. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, y los llama otra vez a que conozcan al Dios verdadero, al Dios que perdona las iniquidades, al Dios que ambienta al fondo del mar todas las rebeliones. Y el pueblo de Israel, vez tras vez, se rebela. El pueblo escogido por Dios le da la espalda a su Dios, y en aquellos tiempos se vuelven a los Baales, a los dioses falsos. Y uno dice, pues qué pueblo tan terco. Ese pueblo escogido es un pueblo necio, rebelde, habiendo visto las maravillas de Dios desde que lo saca de Egipto, y todo lo demás se vuelve a los dioses falsos. ¿Cómo no se iba a irar Dios contra este pueblo rebelde? ¿Cómo no se iba a irar Dios contra este pueblo que en lugar del Dios verdadero se vuelve a los ídolos? Y en nuestro corazón decimos que tercos es el pueblo. Pero basta que nos quedemos viendo a nuestro corazón, y entonces recordaremos que nuestro corazón es el pionero de la producción en serie. No fue Ford, es nuestro corazón, fábrica de ídolos. Uno tras otro, y hacemos dioses falsos de todo, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, y eso lo convertimos en nuestro propio Dios. Y entonces nuestro corazón está produciendo dioses falsos, uno tras otro, tras otro. ¿Y somos los hijos de Dios? ¿Y somos el pueblo escogido por Dios? ¿Somos los que somos llamados desde antes de la fundación del mundo? Esos somos nosotros. Y seguimos viviendo igual que el pueblo escogido rebelde. A lo mejor cambia el nombre del Dios, a lo mejor cambia el nombre del Baal, pero ahí estamos, siguiendo ídolos falsos. Y el Señor mandando a los profetas a recordarnos que hay un Dios único, vivo y verdadero. En aquellos tiempos no nada más estaban alejando de Dios verdadero y buscando dioses falsos, sino que estaban sacrificando niños de forma ritual. Imagínense al pueblo escogido por Dios sacrificando niños, sacrificando bebés. Imagínense qué abominación. Si uno se siente indignado de pensar, ¿por qué este tipo de sacrificio de niños sacrificados a dioses falsos? Si uno se indigna, ¿cuánto más
se indignaría Dios mismo. Miqueas, ¿quién como nuestro Dios? Y pasado el tiempo de cuando Miqueas habló, más de 2700 años después, nos encontramos en un país, potencia del primer mundo, donde de 1977 para acá se han abortado más de 55 millones de niños, y va rápido para 56. 56 millones de bebés en el vientre de la mamá, sacrificados al Dios de la conveniencia, al Dios de la comodidad, o llámenle el nombre que quieran a este Baal al que se sacrifican bebés ahora, en el país más avanzado del mundo. ¿Hemos cambiado respecto al pueblo escogido por Dios? No, lo mismo, tras dioses falsos, sacrificios de bebés. Y el llamado del Señor siempre es a volver a Él. El llamado del Señor hacia su pueblo es un llamado a volver a aquel a quien los escogió para sí mismo. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como el Dios Todopoderoso, capaz de perdonar abominaciones tan terribles como las que hemos mencionado? ¿Quién como nuestro Dios, que teniendo la capacidad de destruir a su pueblo por rebelde, por desobediente, es un Dios capaz de mostrar misericordia, amor a este pueblo? Miqueas capítulo 7, 18 en adelante. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es el Dios misericordioso, el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Un Dios que conoce al hombre caído, al hombre rebelde. Un Dios dispuesto a perdonar a sus elegidos. En este capítulo, Miqueas 7, el Señor muestra ese carácter de Dios. El hombre rebelde, el misericordioso. ¿A poco no el mensaje de los profetas es un mensaje de amor? El odio es del hombre hacia Dios cuando lo rechaza, cuando lo niega, pero no de Dios hacia el hombre cuando ofrece su perdón. Cuando hablamos de Jesucristo, y en estos tiempos hay quienes se dedican como el Grinch, ¿verdad? Así es que no fue el 25 de diciembre, o es que no es la fecha, o es que cuestiones comerciales, o es que no importa lo que sea. Lo que sabemos es que en estos tiempos el mundo se ha conmovido. Algunos quizá no saben por qué, pero este impacto que tuvo la venida de Jesucristo a traer perdón es una realidad. Impacto causado por el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y Miqueas en el capítulo 5, lectura que ahora hicimos, ya lo profetizó. Más de 700 años profetiza el lugar donde el Señor vendrá. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y luego aclara quién es este Señor: aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y quién más es este? Sino el mismo Señor Jesucristo, quien estuvo desde la fundación del mundo,
que Él es eterno. No celebramos el cumpleaños de Jesús porque Él es eterno. Celebramos la salvación que Él trae para nosotros. El pueblo actual que anda en tinieblas, que sigue siguiendo a los Baales, a los dioses falsos, que sigue sacrificando a sus niños. Y para que el Señor siga abriendo sus brazos de amor y de misericordia, recordándonos que Dios no cambia, que es un Dios de salvación, que es un Dios soberano, que si bien nos ha escogido como su pueblo y seguimos siendo rebeldes, Él perdona nuestras iniquidades. El Dios amoroso, el Dios misericordioso del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y somos llamados en esta época a recordar que vino, pero a guardar con esperanza la venida gloriosa del Señor Jesucristo, que vendrá con su cuerpo glorificado y nos llevará con Él por la eternidad. Dios les bendiga.